Hola amiguetes, en este vídeo vamos a mostraros cómo desmontar el salpicadero, que puede ser útil por varias cosas, por evitar ruidos que tenemos debajo del salpicadero, porque queremos pintarlo, tintarlo, tapizarlo, porque queremos limpiar los conductos que hay por dentro que llevan mucho tiempo y muchos años ya pueden que hayan cogido polvo, o como es mi caso, y ya lo subiré en otro vídeo, que será cambiar el radiador de la calefacción. Cualquier cosa relacionada con la calefacción vamos a tener que desmontar el salpicadero. Es largo y tedioso y bueno, vamos a ver todo el proceso despacio. Sé que este vídeo no lo va a ver mucha gente, solo aquellos que específicamente necesiten cambiar o desmontar el salpicadero, pero al que lo vea, pues que le sea útil. Entonces lo voy a dejar con todos los detalles. La única herramienta que específicamente voy a utilizar es este kit, un kit de herramientas de extracción de embellecedores, del panel, de plásticos, etcétera, porque si no, si lo intentamos hacer con destornilladores, pues nos lo vamos a cargar, así que esto es fundamental. Os dejo el enlace aquí arriba y también os dejo el enlace en la descripción. Lo del resto de herramientas son herramientas estándar, así que vamos a ello. Lo primero importante, como vamos a trabajar con airbags y demás, es desconectar la batería. Y muy cómodo si desmontamos los asientos, es fundamental. Tienen esos dos tornillos delante, dos tuercas delante y esos dos tornillos detrás. Cuidado al quitar esa tapita que se puede romper fácil, quitarla así como se enseña. Una vez que nos quitamos los asientos, pues me he puesto unas buenas luces y voy a desmontar primero la parte central. Ahí como veis es simplemente extraer hacia afuera, no lleva ningún tipo de tornillo, lo único que yo tengo unos cables porque puse un desconectador, pero lo normal es que no tengáis ningún cable, simplemente esa zona del cenicero salga hacia arriba. Quitáis esos dos tornillos hexagonales. Como a lo largo del vídeo vais a ver que he desmontado partes desordenadas. Yo aquí en el vídeo os las voy a ordenar. La parte central primero, luego la parte izquierda donde el volante, luego la parte derecha donde la guantera, ¿vale? Estoy desmontando la parte central, los tornillos laterales que lleva. Pongo algunas partes a cámara rápida pues para que se vea más fluido. Ese es el kit de herramientas para desmontar plásticos. Voy a empezar a desmontar los embellecedores de la radio y demás. Con cuidado, porque si a pesar de que es de plástico y está pensado para esto, pues podemos dejar rayarlo, o sea, y no nos va a gustar. Una vez apalancado sale tirando con cuidadito, sin problemas, sin tornillos. Embellecedores de la radio y la radio, simplemente extrayendo hacia afuera. Acomodo la palanca para que me deje sacarla mejor. Acomodo un poco los cables para que no tire ninguno y ya desconecto. Lleva sus conectores, dos conectores universales y el conector de la radio. Hay dos tornillos de estrella ahí, los quitamos esos dos para nivelar todo ese panel, o sea, todo ese bloque central. Desconectamos dos cablecitos que lleva el mechero, uno de luz y otro de corriente. Quitamos el pomo para que nos permita ahora al sacar hacia arriba sacar todo. En mi caso es un pomo universal que va con unos tornillos hexagonales en los extremos. Así que ya está. Y faltaban esos dos tornillos que lleva ahí en el centro, dos tornillos de estrella. No se nos olvide porque si no, no va a salir. Y ya con esto ya podemos sacar todo ese bloque central. En mi caso veis algún cable más, pero es porque tengo puesto un botón de arranque y tal. Esa parte, pues igual, apalancando con esas piezas de plástico fundamentales. Apalancar por esa esquina de ahí, porque me parece la más rígida. Si apalancáis por otra zona más fina, podría llegar a partirse. Y esta pieza no es fácil de encontrar, y menos si la tienes vinilada como yo. Solo con cuidado, y bueno, ahora pues tiene varios conectores por detrás que hay que ir quitando con cuidado.
Hay que fijarse bien dónde está el punto, no tirar a lo bestia, sino hay que fijarse bien el punto donde hay que apretarles a los conectores para que salgan lo más cómodo posibles. Quitamos esos dos tornillos hexagonales de los laterales y esos tornillos de estrella para quitar esa estructura donde va alojada la radio, esa estructura de chapa. El libero ese es uno de los cables que lleva los aireadores. Lo he liberado de esa posición para poder sacar los aireadores cómodamente. No sería imprescindible, pero bueno, mejor trabajar sin ellos. Luego de esos conectores que hay detrás de la radio hay que quitar el blanco y el negro, el resto no son necesarios. En este conector lo mismo, fijaros bien dónde hay que apretarle para liberarlo, porque además está a espaldas, no se ve ese punto donde hay que apretar para liberar el conector. Aquí ya me pongo con la parte izquierda, la parte del volante. Lo primero que voy a hacer es quitar esos tornillos de estrella de la parte de ese plástico que lleva debajo del volante. Ahí estoy desmontando el tirador que nos abre el capó, que lleva un cablecito. Los tornillos, siempre que puedo, los vuelvo a dejar en su misma posición. Ahí lo que decía, los tornillos de ese panel de abajo, debajo de la zona del volante. Son 3 tornillos de estrella. Una vez liberado, puedes sacar la parte de arriba sin problemas, porque al final los tornillos lo que unen es la parte de arriba con la parte de abajo. Ahora ya voy a liberar el airbag. Lleva en mi caso unos tornillos, lleva un volante de Colt, lleva unos tornillos de Thor por detrás, 2, así que nada, los liberamos y ahora ya por detrás del airbag lleva 2 conectores, uno para el chasis que es para el claxon, es fácil, y el otro es el del airbag que hay que sacar con cuidado, apalancar un poquito esa zona amarilla con el destornillador levemente para liberar el conector. Y ya queda el airbag suelto. Ahora ya la tuerca central del volante, con el bloqueo os podéis ayudar para si va muy duro. Yo como este volante lo monté hace poco, pues apalancando un poco, forzando un poco de lado a lado, pues me salió fácil. Hay algunos casos que sale muy duro, si lleva mucho tiempo sin tocarse. Sigo desmontando tornillitos, en este caso son tornillos hexagonales que lleva ese panel de abajo, uno a cada lado. Eso es un regulador de la altura de los faros. Simplemente desmontarlo con los plásticos y quitarle su cable. Ahí va un tornillo hexagonal con esa, tapado con ese plástico. Nos vamos dejando todos juntos. Es muy importante organizarse bien con los tornillos y con todas las piezas. Intentar dejar o los tornillos puestos o junto con la pieza que hemos desmontado, porque es un follón la cantidad de cosas que hay que desmontar. Ahora desmonto el anillo del airbag. Lleva 3 tornillos chiquititos de estrella. Y los vuelvo a poner en su sitio. Los 3 tornillos para que no se pierdan. El anillo de airbag lleva 2 conectores. Ese es el más complicado, que hay que apalancar esa zona verde y luego ya puede salir una especie de tornillo de seguridad. Para quitar ese embellecedor son 2 tornillos ahí arriba y ya sale. Yo llevo ahí 2 relojes además, por eso veis más cables. Lo normal es no tener nada más. Me salto en el vídeo la parte donde desconecto todos esos cables de esos 2 relojes. Ahora son 4 tornillos los que lleva el cuadro de los relojes. 4 tornillos de estrella. Los sacamos con cuidado de los 2 lados, que no roce, que no fuerce ningún cable.
pues detrás de este cuadro van todas las conexiones, hay que sacarlo con cuidado. En mi caso llevo unos relojes de plasma, por lo que llevan un montón de cables, así que cuidado si lo tenéis. Y llevan un conectorcillo ahí, lo quitamos y así podemos liberar ya todo el cuadro. Sigo desmontando esas piezas que van en el eje para que sea más cómodo luego sacarlo. Me faltan esos dos tornillos hexagonales para liberar el salpicadero de esa parte. Ahí estoy poniendo esos dos tornillos para que no se me pierdan. Ahí en ese regulador de la intensidad de la luz del cuadro, simplemente vamos a quitar el conector por detrás y ya está. No vamos a quitar el botón. Luego de esa manguera gorda tenemos que liberar tres conectores. Esto está enfocado ahora desde abajo, desde el suelo, ¿vale? Hay que quitar los tres conectores. Con mi mano no se van a ver muy bien, pero hay dos en esa zona. Es un poco incómodo porque está, claro, todo ahí debajo y no se trabaja muy bien. Ese es el grande que acabo de quitar y uno un poquito más pequeño. Y el tercero va a una caja ahí abajo, ese es el conector negro, más abajo, más al suelo. Y bueno, nos retiramos ya. Una vez con esos tres quitados, pues ya podemos sacar esa zona del salpicadero. Y falta esa zona de los antinieblas y los botones que regulan los retrovisores. Sacamos y de eso solo hay que quitar el grande, el conector grande, el de abajo. Los otros dos se pueden quedar ahí. Lo volvemos a meter en su sitio. Esa zona ya queda liberada. Vamos con la parte de la derecha, la parte donde está el salpicadero. Bueno, aquí primero desmonto los paneles laterales. Llevan un tornillo al fondo, otro hacia la mitad y ya, y ya se libera. Es un panel fácil. Y luego la parte donde está el freno de mano lleva va como a presión. Tirando hacia atrás de él, hacia atrás del coche, sale mejor. En este caso, para el de este lado, pues lo mismo. Hay que quitar esa tapita. Para no rayar utilizo las herramientas estas. Debajo va un tornillo de estrella. Ahí en la parte de delante, en vez de llevar un tornillo, llevaba una presilla. No puedo sacarlo cómodamente, entonces pienso voy a desmontar primero dos tornillos de estrella y dos tornillos hexagonales a cada lado. Ahí voy con los hexagonales. Al principio no salía cómodamente, tuve que estar hurgando y mirando y tocando hasta que conseguí que se quedara liberado. De hecho se me cayó en un momento dado y faltaba por quitar el conector ese que lleva a la luz. Para quitar no es cómodo quitarlo directamente de donde va la luz, así que voy a quitarlo en el empalme que lleva un conector, pero lo voy a quitar más adelante. Ahora ya puedo quitar cómodamente ese lateral. Y vamos a desmontar ese panel que lleva ahí a la derecha. Lleva un tornillo de estrella y un tornillo hexagonal. Ahí voy con el hexagonal.
El de estrella ya estaba quitado. Y ahora apalancando cuesta un poquito sacarlo, sobre todo la parte de abajo porque va enganchado con el otro plástico. Me cuesta un poquito liberarlo. Vale. Vuelvo a poner esos tornillos en su sitio para que no se pierdan. Y ahora ya puedo ver dónde va ese cable. Apretando con un destornillador ahí en ese punto es como se libera bien. No fuerces ni tires a la bestia porque no sale. Vamos con el salpicadero, lleva dos tornillos hexagonales muy visibles ahí. Perdón, el salpicadero, el airbag del pasajero. Y por debajo lleva dos tornillos de estrella. Mejor meterse así, tumbarse debajo, pues si no, no se llegan a ver. Esos son, ya visto desde abajo, donde vivan los tornillos. Hay uno de estrella, otro de estrella ahí, un hexagonal ahí y otro hexagonal ahí. Y ya se libera el airbag. Lo que falta es el cable del airbag, que es igual que el del otro airbag, el del conductor. Hay que liberar esa parte verde con un destornillador, como levantarla, y luego ya pues sale cómodamente. Faltan ese hexagonal y ese otro. Ahora con la herramienta apalancamos para sacar los altavoces del salpicadero y le quitamos su conector. También hay que buscar su punto donde apretar el conector para liberarlo cómodamente sin forzar. Como lleva esa espuma, pues es un poco difícil verlo. Y ahí abajo pues vemos ese tornillo hexagonal que nos falta. Hace falta un alargador porque si no, no se puede meter la llave. Y igual en el otro lado, en el otro altavoz, en el lado izquierdo. Y ahora ya, poquito a poco, tirando un poquito de cada lado, sale. A mí, si os fijáis, ahí se me ha roto. Porque me tropezaba con la palanca de cambios. Al estar yo solo, pues no pude sacarlo mejor y se me partió de ahí. Pero bueno, luego como va con su chasis de chapa para la radio, pues no creo que suponga problema. Pero sacarlo con cuidado pues para que no se os rompa.